Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias de que estéis aquí compartiendo una nueva tarde de jueves dentro de este nuevo ciclo que le hemos llamado, le hemos querido dar un nombre un poquito más sencillo, ¿no? Lo que decimos tertulias de café. O sea, lo que pretendíamos era ni más ni menos que una serie de amigos, en lugar de reunirse en el café y contarse sus batallitas y sus historias, pues una tarde a la semana pues nos juntáramos aquí y cada uno pues pudiera contar una cosita. Yo lo que he ido comprobando durante todos estos meses cuando estábamos preparando el ciclo de conferencias es que algunos tienen algo que contar en aviación, pero unas veces porque no se atreven, otros porque el tema dice, no, si yo con 10 minutos, un cuarto de hora ya me basta. Pues por eso pensamos que todo el mundo que tiene algo que contar tenga una plataforma y puede ir exponiéndolo. Y eso es porque surgió esa idea de montar estas charlas. El jueves, en principio, Jesús, no tenemos ninguna, pero el otro jueves, Carlos de Palma nos hablará de su estancia ahí en Afganistán, que creo que será también muy bonito. Deciros aparte de esto que la semana que viene vamos a cerrar todo el nuevo ciclo de conferencias que haremos hasta diciembre. Creo que estamos preparando un programa de muy alto nivel, con grandes conferenciantes y de alguna manera pues ayudaremos también un poco más a difundir lo que es la aviación. Y juntamente con Manel, estamos también la semana que viene, vamos a cerrar el ciclo de charlas para los escolares. Este año las haremos online. Estamos en contacto con todos los colegios de Baleares y con diferentes profesores que nos animan a preparar temas específicos de aviación para los chicos. Y bueno, de alguna manera, pues ahí desde Sancellas, pues sirve para poder hacer algo nuevo y difundir esto que tanto nos une y tanto nos gusta a todos, que es la aviación. Jesús, te lo paso a ti y así ya coordinas un poco todo el tema. Bueno, creo que vamos a la harina de conferencia. Todos sabéis que está preparada por Antonio Cerezo. Del número de fallecidos, pero más importante es ver la evolución no del número de fallecidos, sino del número de fallecidos o de accidentes dividido por el número de operaciones. Veis, por ejemplo, que desde el año 1970 hasta hoy el número de vuelos se ha multiplicado por 4 y sin embargo, al dividir ese número de fallecidos o de accidentes más o menos constante o que no ha variado muchísimo, al dividirlo por el número de vuelos, el resultado es que la accidentalidad o la tasa de accidentes, las estadísticas de accidentes, pues se han mejorado una barbaridad. Bien, esto ya nos lo contó Jesús la semana pasada, no haré más hincapié, solo en que es necesario relativizar los accidentes frente al número total de vuelos. Os voy a contar un poco cuál ha sido la evolución de la seguridad de vuelo a lo largo de la historia. Para mí, aunque sin duda hubo preocupaciones por la seguridad de vuelo antes, el gran avance fue a partir del convenio de OACI de 1944. Estoy seguro de que los que lo conozcáis ya, a lo mejor al ver esto que he puesto en la presentación, os están saltando algunas chispas. Y es que este convenio básicamente perseguía poner de acuerdo a todos los países del mundo, y prácticamente lo han firmado la mayoría, en una serie de normas comunes que permitieran que el avión se pudiera usar como lo que es, pues un medio de transporte global. De manera que los aviones de un país pudieran ir a los otros y que hubieran unos estándares no solo de seguridad, sino de métodos y procedimientos pues más o menos comunes para todos. Y en sus anexos técnicos venían los métodos para conseguirlo. En el anexo 13 viene cómo hacer la investigación sobre los accidentes. Y yo he puesto aquí para buscar culpas y responsabilidades. ¿Por qué saltan chispas en cuanto leo esto? Primero, porque si uno quiere saber la verdad de lo que ha pasado con ánimo de mejorar la seguridad, es muy difícil que buscando culpas y responsabilidades lo vaya a averiguar. Porque cualquier persona, cuando sabe que corre el riesgo de
de que le culpen de lo que ha pasado, lo más normal es que se defienda, que se proteja, y entonces es muy difícil encontrar la verdad. Las personas no van a colaborar si han tenido algún tipo de conocimiento o participación en un accidente o en un incidente grave, no van a colaborar si saben que lo que ellos aporten a esa investigación se puede usar en su contra. Y de hecho el anexo 13 no busca esas culpas y responsabilidades, sino las causas de los accidentes. Y además es muy importante que se sepa que la investigación busca las causas y no busca responsabilidades. ¿Por qué tiene que saberse? Porque si no, no se obtiene la colaboración. Y gracias a miles de investigaciones que se han hecho siguiendo este anexo desde el año 1944 o 45, pues se ha mejorado un montón la seguridad en aviación a base de crear normativa, procedimientos, estándares en todo el mundo que han hecho que la aviación sea hoy sin duda el medio de transporte más seguro. Pero ya habéis visto el conflicto que se puede crear si uno, en lugar de buscar las causas, o si las personas que han participado o que tienen algo que ver con un accidente o que tienen conocimiento de un accidente, si esas personas creen que lo que ellos saben o lo que han hecho, si se sabe, puede usarse en su contra, pues automáticamente la investigación pues tendrá muchísimas más dificultades. La verdad es que de esto se ha hablado hoy en el seminario este de APROCTA que estábamos diciendo. En estos temas es experta mi mujer, Irene Nadal, que nos está escuchando hoy también, y que sobre este tema va a participar o va a dar una de las charlas de la Fundación, creo que es el 5 de noviembre. Así es que no gastaré más tiempo en esto, pero creo que todos cogéis la idea. Para mí el siguiente hito importante fue cuando se generó el sistema voluntario de reportes que se instauró en primer lugar por la NASA en los Estados Unidos a partir de un congreso sobre seguridad de vuelo que hubo en Madrid en el año 66. Esto es un sistema por el cual se incentiva a todos los que participan en la seguridad de vuelo, pilotos, controladores, todas las personas, se les incentiva a que reporten cualquier conocimiento que tengan de algo que afecta a la seguridad, aunque ellos hayan sido responsables de esa actuación, sabiendo que ese tipo de reportes garantizan una inmunidad, es decir, no se le va a poder perseguir a esa persona que lo ha reportado si ha hecho un reporte usando este sistema. Esa era la idea, no siempre se ha respetado esa idea y de hecho por eso en algunos países los reportes voluntarios son muy bajos, por ejemplo en Suiza o en Francia, son países donde se ha perseguido mucho a los profesionales que han estado o que han cometido errores genuinos y entonces pues la consecuencia es que la gente no aporta datos. Que aporten datos de seguridad es muy útil porque permite ver dónde falla el sistema, dónde hay los agujeritos y corregirlos. En esa línea, los estudios de factor humano en la seguridad también fueron otro hito muy importante. Para mí fue David Beatty el primero que sacó esto a colación y la idea es que hay que diseñar los aviones, los procedimientos, todo lo que tiene que ver con la aviación, teniendo en cuenta que los actores fundamentales son personas y que como personas que son, pues tienen sus características, sus errores, sus aciertos, sus peculiaridades y hay que tenerlas en cuenta a la hora de diseñar la operación de los aviones. Y esto forma parte de todos los estudios de seguridad en vuelo pues desde hace ya al menos 4 décadas. Luego otro factor muy importante para mí ha sido en Europa la constitución en 2003 de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, con la idea de estandarizar también a lo largo y ancho de toda Europa las normativas que se han utilizado para la operación de los aviones, los aeropuertos, el control de tráfico, las licencias del personal, para todo lo que tiene que ver con la aviación. Ya veremos después, pero esto ha tenido un impacto positivo en muchos casos, pero también negativo en muchos otros. Y por último, no por último, pero por penúltimo, el concepto de la cultura justa que ha centrado un poco la línea de estos seminarios anuales que hace APROCTA. La cultura justa se trata de buscar un poco un equilibrio entre la necesidad de perseguir a aquellas personas que en el ámbito de la aviación actúan con negligencia o incluso con dolo, con intención de hacer daño, y buscar un equilibrio entre eso y la necesidad de que se proteja a los profesionales o a los que participan en la aviación cuando se ocasiona algún daño o algún incidente por un error genuino sin ninguna intención y a pesar de haber seguido una diligencia razonable. Entonces, lo que no puede ser es que las personas que actúan con diligencia razonable, pilotos, controladores, quienes sean, y que actúan de buena voluntad intentando hacer las cosas bien, porque un día se equivoquen, se les persiga y se les machaque, porque la consecuencia de eso es que nunca van a colaborar en ninguna investigación de accidente o incidente. Entonces, se busca
que no se deje absolutamente impunes a aquellos que quieran hacer daño o que sean unos negligentes en su actuación en el avión o en el centro de control, pero que eso se equilibre de alguna manera con una cultura que persiga proteger a los profesionales que puedan, en su caso, cometer algún error, pero que en general actúan con diligencia y preocupándose con la intención de hacer las cosas bien. Por último, el último gran cambio, a mi juicio, ha sido la introducción de los sistemas de gestión de seguridad, Safety Management System, en 2013. Porque lo que persiguen es que los operadores aéreos, los operadores de aeropuertos, de centros de control, etcétera, hagan evaluación de los riesgos que hay en todos sus procedimientos y cada vez que los cambian, por ejemplo, cuando una compañía aérea abre una nueva ruta, etcétera, evalúe esos riesgos y determine si son aceptables o no, y si no lo son, ponga medidas mitigadoras para asegurar que esos riesgos no pongan en peligro la seguridad de vuelo. Pues esta ha sido un poco la evolución, a mi juicio, de los estudios acerca de la seguridad de vuelo. Para mí, se sostiene sobre todo en tres patas. Una, la normativa de los procedimientos que hemos dicho, muy importante y, como hemos dicho, sobre todo a consecuencia de muchos de los estudios que se han hecho de accidentes con esa ingenuidad de la que hemos hablado antes, estudios que se han hecho no para buscar culpables, sino para buscar cuál ha sido la causa del accidente y evitar que vuelva a ocurrir. Y eso ha sido lo que más ha ayudado a que la aviación pueda ser tan segura. Luego, una monitorización, un seguimiento, es decir, es necesario ver si se están cumpliendo los procedimientos y si no se están cumpliendo, ver por qué y corregirlo de manera que efectivamente garanticemos que se cumplan. Pero, por último, y no por ello menos importante, sino al revés, las personas. No solo los individuos, sino cómo se relacionan entre ellos, las organizaciones. Y, por supuesto, lo más importante para que estas personas puedan formar parte del sistema con seguridad es que estén bien formados, la formación que reciben esas personas. Pues bien, la formación en aviación, en temas de seguridad, pero en general, se le da, hablando sobre todo de un enfoque para los pilotos y quizás también para los controladores, se le da una importancia al ADM, al Aeronautical Decision Making, el tomar decisiones en la operación de los aviones o en el control de tráfico, etc. También el airmanship. El airmanship es, digamos, un saber hacer en lo relativo a los aviones. Una cultura de seguridad, una cultura aeronáutica. CRM, que es la gestión de los recursos cuando son varias personas las que están involucradas en la operación de un avión. Una tripulación que se forma por varias personas. Las habilidades, pues los pilotos tienen que tener habilidades como piloto, pero por encima de todo eso, la formación en normativa y procedimientos. Eso es a lo que se le ha dado más importancia en la formación y cada vez más en los últimos años. La normativa se ha ido haciendo más compleja, hemos inventado o hemos creado procedimientos para prácticamente todo y hemos llegado a desequilibrar esta balanza de manera que lo que más pesa muy de lejos es la parte de la izquierda y no la de la derecha. Y eso es lo que nos preocupa a este grupo que os estamos hablando. En esto hay una diferencia entre la aviación ligera y la aviación comercial. Y es que en 2003, cuando se pusieron las normativas europeas, las normativas de EASA, prácticamente se publicó el mismo tipo de normas para aviación ligera y para aviación comercial. Esto ha supuesto un enorme esfuerzo de adaptarse a las nuevas normas. Nos han empujado y además han cambiado esas normas varias veces desde 2003. Nos han empujado a hacer un esfuerzo tan grande que en comparación se ha disminuido el esfuerzo en otros aspectos que también afectan a la seguridad. Esa es la preocupación que queremos sacar a colación. Entonces, para que lo veáis un poco también con números, si hablamos de aviación ligera, ese efecto ha sido mucho peor, porque así como la aviación comercial tiene más recursos para poder llevar todas estas nuevas normativas, implantarlas, adaptarse, etcétera, la aviación ligera pues mueve muchos menos recursos y obviamente tener que dedicar tantísimos recursos a las normativas y a los procedimientos nuevos, pues lo ha desequilibrado y ha hecho que se dediquen mucho menos recursos al resto de cosas. Si miráis aquí la evolución de los accidentes de aviones ligeros en Europa desde 2006 a 2013, veis que no ha mejorado, perdón, que sí ha mejorado, ha disminuido el número de accidentes, pero no muy sustancialmente, ha disminuido un poquito, a lo mejor de 500 al año, ha bajado a ver unos 400 entre 2006 y 2013, que digamos fue la época inicial
de implantación de esa normativa europea. Pero, una vez más, no sirve de nada esto si no sabemos el número de operaciones que ha habido, es decir, si ha habido muchos vuelos, si los vuelos han aumentado o han disminuido. Entonces, es muy difícil porque no hay estadísticas en Europa en este periodo de las operaciones de aviación ligera. Hay muy pocas estadísticas y yo os estoy poniendo una diapositiva de una presentación que hice en el año 2016 para el Colegio de Ingenieros y para AESA y la Dirección General de Aviación Civil, en las que les contaba lo que os estoy contando ahora. Es verdad que parece que la seguridad ha mejorado un poco, pero si vemos algún indicador del número de operaciones, como por ejemplo cuánta gasolina de aviación se ha gastado en ese mismo periodo, vemos que se ha gastado mucha menos gasolina en 2013 que en 2006. Entonces, puede ser un indicativo del número de operaciones. Y al dividir lo uno por lo otro, el resultado es esto que os pongo. Es que es verdad que el número de accidentes ha disminuido, la línea amarilla, pero sin embargo, en el mismo periodo, la tasa de accidentes, cuando la relativizamos, resulta que ha aumentado. Hemos puesto un montón de normativa nueva y en lugar de conseguir que esa normativa que mejore la seguridad, como mínimo se ha mantenido y posiblemente ha empeorado. Esto la Agencia Europea lo ha reconocido y ha dado un viraje, no voy a decir de 180 grados, pero casi, en cuanto a la normativa, haciéndola mucho más sencilla, de manera que se centre mucho más en conseguir la seguridad de un modo proporcionado que en hacer normas por hacer normas y por obligar a la gente, que no puede ser nunca un fin en sí mismo. Desde 2014, la EASA sí que tiene algunas estadísticas, son extrapolaciones, no son muy fiables, pero sí tiene estadísticas de la operación de aviones, del número de operaciones de aviones ligeros. Y entonces sí que nos presenta una curva como esta gris que veis abajo, en la que muestra, como hemos dicho antes para aviación comercial, muestra la tasa de accidentes y se ve que la tasa de accidentes se ha mantenido más o menos constante desde 2014 a 2018. No ha habido apenas mejora. Los números en general son bajos y entonces la significación estadística no es tan grande como los números que os mostrábamos antes para todo el mundo y para toda la aviación comercial. Pero al menos lanzan un mensaje y es: hemos puesto un montón de normas, hemos hecho un esfuerzo enorme y el resultado ¿cuál ha sido? Que en el mejor de los casos nos hemos mantenido. Esto es del Safety Review que publica EASA todos los años, pero este es el del año pasado. Hace ahora unos días han publicado el de este año y se ha notado una cierta mejoría en el año 2019. Pero la idea con la que me gustaría que os quedarais es: hemos hecho un esfuerzo enorme en normas para mejorar la seguridad y el resultado no ha sido una mejora de la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? A ver, en aviación comercial creemos que es importante que se haga algo respecto a las carencias asociadas a la capacidad de decisión de las personas. No puede ser que cada decisión se resuelva solamente con un procedimiento. Una falta de cultura aeronáutica, de saber estar en el avión, de saber estar en el centro de control, de saber estar en cualquier trabajo aeronáutico. Porque parece que todo eso se resume en los procedimientos. En aviación ligera, ¿qué es lo que ha pasado? Que a diferencia de aviación comercial, la seguridad no ha ido mejorando, no ha seguido mejorando en los últimos años. Sin duda tenemos algo que hacer y a mi juicio lo que hay que hacer es esto que ha hecho EASA, poner en perspectiva la evolución de la normativa y los procedimientos y asegurar que sean proporcionados. De nada sirve que yo me esfuerce un montón en que, no sé, una de las principales causas de accidentes de aviación ligera es la pérdida de control en vuelo por no tener bien controlado el ángulo de ataque. De nada sirve que yo me esfuerce un montón en diseñar unos sensores de ángulo de ataque buenísimos, súper precisos, que no fallen nunca, y para indicar a los pilotos si resulta que el resultado es un sensor de ángulo de ataque que vale más que el avión en el que lo quieres instalar. El resultado será que o el avión no volará o no se instalará el equipo. Y la EASA se ha dado cuenta de eso y ha cambiado, centrándose un poco en que la idea es ver qué efecto tiene en la seguridad la normativa. No puede ser normativa por normativa. Es necesario poner en valor la cultura de seguridad. La EASA ha creado un Safety Group que hace un seguimiento y una monitorización de crear cultura de seguridad con conferencias, al menos antes del COVID, a lo largo y ancho de toda Europa, hablando a todos los actores de la aviación ligera acerca de la capacidad de decisión que tienen las personas y la cultura que necesitan desarrollar. Y por último, una necesidad de seguridad integral. No puede ser que cada uno de los actores, el piloto, el mecánico, el ingeniero, el controlador, se centre únicamente en lo que a él le afecta. Tiene que ser consciente un controlador que cuando toma una decisión afectará a un piloto y viceversa. Lo mismo el mecánico. Es decir, hay que saber que cuando
a un avión le has pedido que vaya en un rumbo que se va a meter en nubes, le vas a crear un problema. O cuando a un piloto de helicóptero se le pide que haga algo que no puede hacer, pues obviamente le estarás creando un problema, y de eso nos hablará después Jaume. No hay que mirar únicamente aquellos aspectos que están bajo tu responsabilidad, sino todo. Hay que tener al menos una idea sobre qué consecuencias tienen tus decisiones, tus acciones sobre el resto de aspectos de la operación. En definitiva, de lo que se trata es de que, aunque a veces hoy en día nos parece que las personas en aviación estamos fundamentalmente para ayudar a que se cumpla la norma, en realidad de lo que se trata es de que la norma y los procedimientos están para ayudar en su misión al que es el verdadero actor de la seguridad, que son las personas que participamos en los procesos de la aviación. Y aunque parezca un poco tópico, lo que ocurre es que no solo en aviación, yo creo que nos pasa un poco en nuestra sociedad. Tendemos a enfocarlo al revés. Y entonces nos encontramos casos tan horribles como que los médicos de un hospital no pueden atender al señor que le ha dado un infarto en la puerta del hospital, y hay que esperar a que venga la ambulancia, que es el que está autorizado a atender fuera del hospital, porque al médico su norma no le permite atender en la calle, no le cubre su seguro y no puede salir del hospital y el señor se muere. O como si los niños estudiaran un poco de derecho, supieran que efectivamente tienen derecho a cruzar en el paso de cebra, se olvidaran de mirar. Es importante que no perdamos ese punto de vista. Pues no me entretengo más. No os contaré más cosas y espero con esto haber dado pie a que nuestro compañero Jaume os cuente un poco sobre seguridad en helicópteros y cuál es el enfoque que él cree que falta para conseguir seguir mejorando la seguridad en ala rotatoria. Pues sin más, todo tuyo, Jaume. Pues muchas gracias por invitarme. Es un placer estar con vosotros. Algunos nos conocemos bastante. Bueno, para no ir perdiendo tiempo, en muchas cosas coincido plenamente con lo que acaba de decir Antonio. Aunque el mercado, digamos, de los helicópteros es terriblemente específico. En muchísimas ocasiones, incluso dentro de organizaciones de aviación, no existíamos, éramos como un mundo aparte, ¿no? Gracias a Dios esto se arregló en cierta manera cuando a través de la Vocalía Técnica de Seguridad en Vuelo de SEPLA, del Colegio de Pilotos, el COPAC, de la Asociación de Pilotos de Helicóptero de España, nos fuimos metiendo cuña y nos fuimos metiendo en organizaciones internacionales. En concreto, en EASA, a través del EST, el European Helicopter Safety Team, que fuimos de los precursores aquí en España, a través mío, conseguimos cierta normativa operacional, me estoy refiriendo. Ayudó mucho, sobre todo en Europa solo quisieron meterse en lo que son transportes medicalizados y transporte público de pasajeros, que en realidad se hace muy poco en helicóptero. Y son dos áreas que en los países del norte son los que más se utilizan. En los países mediterráneos lo que más utilizamos son los llamados trabajos aéreos. Los trabajos aéreos hasta hace escasamente 10 años no existía ningún tipo de normativa operacional. Y ahora ya concretamente en España no existía nada. A través de presiones de la Agencia Europea conseguimos que se hiciera unos procedimientos operacionales, una normativa, en principio exclusivamente para el trabajo de extinción de incendios forestales y lo que se llama el SAR operado por civiles. Está el SAR militar, pero básicamente todas las operaciones de búsqueda y salvamento marítimo se hace a través de contratas a empresas civiles. Bien, conseguimos una normativa que ha paliado mucho la accidentalidad, básicamente en cuanto a entrenamientos y control de los operadores. Aquello era el salvaje oeste. Estoy hablando de hace escasos 10 o 12 años. Era el salvaje oeste en todos los aspectos. Y estábamos absolutamente desamparados delante de la ley. Ahora bien, de estar en unas reuniones para hablar de la nueva normativa que exigíamos para extinción de incendios, que también es un servicio público, aunque en España no se nos considera operación de Estado,
Estas operaciones en el resto de países europeos, en casi todos, tienen consideración de operación de Estado, con lo cual da una cobertura legal a las actuaciones y unas exenciones a la norma aeronáutica civil, digamos, para el tráfico normal. Aquí está operado bajo contratas, es decir, las administraciones públicas, sean estatales o sean autonómicas, contratan a empresas para realizar estos trabajos y los pilotos somos pilotos civiles. Bien, estuvimos reunidos con personal de la patronal de AECA, estábamos por parte de los pilotos, básicamente estuve yo, por parte de la Vocalía Técnica de Seguridad en Vuelo de SEPLA y del colegio. Y luego estaba la administración, era de GAC y empezaba a estar asomada la nariz a esa. Bueno, al final nos han hecho una normativa, bien, no nos quejamos, pero de lo que, por ejemplo, incluso acuerdos que habíamos llegado, patronal y los representantes de los profesionales, no han figurado nunca en la normativa. Al final nadie sabe esa normativa quién la hizo. Buenas tardes. Bueno, sigo. Buenas tardes. Al final hemos llegado a que en muchas ocasiones el mundo de los helicópteros, no sé por qué motivo, se nos engloba siempre se nos aplican procedimientos de transporte de línea aérea, de avión, cuando en la mayoría de los casos ni hacemos transporte de línea aérea ni somos un avión, somos una aeronave, pero no somos un avión. Normalmente podemos operar en aeropuertos, evidentemente, pero normalmente operamos desde bases, sean bases de extinción de incendios, bases de helicópteros medicalizados, incluso algún tipo de policía, sea la policía foral, la Ertzaintza, utilizan sus propias bases dentro de sus cuarteles. Es decir, no tenemos las facilidades que podríamos tener dentro de un aeropuerto en cuanto aunque hoy en día con la informática tenemos mucho más acceso, pero no tenemos ayudas. Básicamente el piloto de helicóptero está solo, lo hace todo solo y necesita obligatoriamente usar las dos manos y los dos pies para volar esa máquina. Una vez estás en vuelo a nivel ya es diferente. Bueno, estamos padeciendo una burocratización a todas luces excesiva. Se nos pide papeles para todo. Para abrir una base de incendios, el piloto se puede tirar más de media hora haciendo papeles, sin volar, nada más que para empezar. Como tenga que hacer un vuelo, hay que sumarle a todos los partes, a los TLBs, a los libros técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora encima hay que hacer partes de clientes. Hacemos nosotros mismos los partes de clientes, incluso facturación. En caso de los medicalizados, por ejemplo, una vez han hecho un vuelo que puede haber durado 10, 15 minutos, una emergencia, no suelen ser mucho más largos, a no ser que sea un traslado entre comunidades autónomas. Incluso se les requieren informes de que explique cómo se ha desarrollado una operación, cuando él no es médico. E incluso que han contado compañeros, yo no lo he hecho nunca, he hecho medicalizados, pero nunca he hecho lo que os voy a explicar, que haga fotos al herido en un accidente. O sea, eso ya de por sí a alguien le puede crear un trauma según cómo esté el accidentado, ¿no? En definitiva, se nos está burocratizando todo el tema a un nivel absurdo. Otra cosa, yo entre nosotros, y Antonio, no te lo tomes mal, te lo dije el otro día, pero entre nosotros decimos que lo que faltan son pilotos dentro de lo que es la administración, sobre todo en operaciones, también en normativa, pero que haya pilotos dentro de la administración, o que hayan sido pilotos con veteranos. Estamos siendo sustituidos, por ejemplo, por ingenieros jóvenes, supongo que los sueldos influirán, ingenieros que nos están supervisando la operación cuando en realidad ni siquiera se han montado en un helicóptero. Y ya no digo que hayan estado con nosotros mientras hacemos un trabajo. Como os dije el otro día, una de las diferencias básicas entre piloto de avión y de helicóptero, y también he sido piloto privado de avión y de ultraligeros, etcétera, etcétera,
es que con un avión uno despega, vuela y aterriza. Nosotros despegamos, volamos, aterrizamos, pero mientras estamos volando estamos haciendo un trabajo, sea un trabajo de llevar carga, de cementar torres eléctricas, de llevar torres eléctricas, de hacer fotografía, de apagar incendios, de llevar brigadas a zonas no preparadas, evidentemente. No llevamos una brigada a un aeropuerto, la llevamos en medio del monte, con lo cual, sin ningún tipo de ayudas, nada más que en nuestra experiencia, tienes que encontrar un sitio adecuado para aterrizar, tienes que hacer un reconocimiento de la meteorología particular que te puedas encontrar en ese monte, si es un barlovento, si es un sotavento, si hay cizalladura, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros mientras estamos volando estamos haciendo un trabajo con una peculiaridad, y es que solemos llevar al cliente al lado. Todo esto nos lleva a que, en nuestra opinión, y no hablo solo por mí, sino hablo porque es un tema muy recurrente entre compañeros, que nosotros tenemos una nula influencia en los procedimientos operacionales. Es decir, nadie nos escucha. Nadie nos escucha cómo es el trabajo y cómo creemos que debería hacerse. Siendo eficientes, cumpliendo con el trabajo, pero con las normas de seguridad adecuadas. Esta nula influencia se refleja también incluso en la normativa. Tuve la ocasión de participar en normativa de EASA para los medicalizados y transporte público, como representante de España. Tuve también la oportunidad de participar en la normativa estatal de trabajos aéreos, básicamente de incendios y de SAR, de búsqueda y rescate, aunque en definitiva en España salí, una vez publicaron la normativa, muy desilusionado, aunque reconozco que ha aportado un efecto positivo en la accidentalidad, que era brutal en este país a nivel de pilotos de helicóptero. Pero luego hay otro tipo de normativa que no es básicamente aeronáutica, que son unos procedimientos operacionales, por ejemplo, en el caso de la extinción de incendios, que es básicamente lo que más he hecho en los 22 últimos años, en los que al estar contratados por las autonomías, vemos, por ejemplo, que en los procesos operacionales, en los procedimientos, no se nos pide la opinión. Y estos procedimientos operacionales autonómicos, por ejemplo, en la cuestión de extinción de incendios, varían de una comunidad a otra. En una comunidad piden una cosa, en otra piden otra. Aquí tienes que hacerlo así, ahí tienes que hacerlo así. Y básicamente quienes redactan esto suelen ser pues gente ajena a lo que es la aviación. Son gente preparada para la extinción de incendios, pero no para la aviación. Bueno, otra de las cosas que quería, aquí ya me lo pones, falta de autoridad versus responsabilidad. A ver, no reclamamos en ningún momento aquel autoritarismo del típico comandante de Iberia, vamos a poner, de los años 60 o 70, no, ya no estamos en eso. Pero sí es verdad que al trabajar con el cliente al lado, nosotros tenemos al cliente al lado, no tenemos una puerta que nos separe de los clientes. Lo tenemos al lado, le vemos la cara, has trabajado muchas veces con ellos o ellos han volado pues, muchas veces en helicóptero. Me centro otra vez en los incendios forestales, pero pasa lo mismo en los equipos de emergencias médicas, médico, copiloto, etcétera. Son gente que el sanitario, el enfermero, normalmente esos equipos suelen estar bastante estándar si se conocen. Entonces, bueno, pues viene un poco con aquel piloto, allí entramos. Bueno, puede ser que entrarais en ese sitio a recoger un herido o a hacer una descarga o a dejar una brigada, pero yo no sé en ese día si cómo estaba el viento, de intensidad, de rachas, de dirección, no sé cómo estaba la temperatura, no sé ni qué tipo de helicóptero llevaba.
Eso estoy contando casos que me han pasado. Por lo tanto, no sé si aquel era mejor que yo o qué quieres decirme con eso. Me explico. Ya cuando llevas, por ejemplo, yo en Navarra he llevado policías forales, pues una vez venía un sargento, yo nunca, no suelo volar con galones, pues sabía que venía un determinado sargento y me puse yo mis galones. Y nada más verlo se quedó asustado. Dice, hombre, ¿tienes más galones que yo? Y dije, sí, y más bonitos. Creo que entendió lo que quería decirle. Es decir, allá arriba yo soy el responsable de tu vida. Vamos a hacer una misión, si se puede, que yo soy el responsable. Es decir, esa proximidad con el cliente es un plus que añade presión. En muchísimas ocasiones añade presión. También el tipo de operaciones. Cuando estás delante de un incendio o tienes que sacar a alguien de un monte, también me ha pasado. Los límites son tan justos en muchas ocasiones que estás en el lindar, estás allí. No es que lo provoques tú, ni es que seas un Top Gun ni quieras ser un héroe, en ningún caso, sino que la situación te empuja. Bien, esto ocurre también en termografía con los técnicos, con fotógrafos, vuela más bajo, acércate más, tal, cual. Claro, no puedes sacar una regla y medir, oye tú. Todo esto son muchas presiones. Y por otro lado, resulta que tenemos una responsabilidad legal brutal. O sea, somos responsables civiles y penales. Es decir, yo si un día, por desgracia, tengo un accidente que haya algún muerto, casi prefiero morirme yo, porque la ruina para mí y mi familia es absoluta y total. Y humanamente ya ni cuento como... Estoy hablando de casos concretos de este país. O sea, la responsabilidad nuestra es civil y penal. Pero en muchísimas ocasiones la carta de despido de la empresa sigue estando ahí hoy en día. Es una presión. A los ya veteranos, para lo que me queda en el convento, pues ya nos dejan hacer, ¿no? Y básicamente con toda la responsabilidad del mundo actuamos, pero a veces con los pilotos jóvenes o noveles esa presión la ves, incluso a veces volando en un incendio podemos estar varias aeronaves, decir chico, o los veteranos retirarnos por un exceso de viento. 60 nudos en un incendio a 50 metros del suelo, 80, 100 metros del suelo, pues es un disparate. Entonces nos retiramos los veteranos y los jóvenes, en algunos casos, nos hacen caso y nos siguen la cuerda. Bien, y ya para acabar, para no extenderme, encuentro ya cerca de la jubilación y es una pena una falta de transmisión de conocimientos de los veteranos a los pilotos más jóvenes, ¿no? Es una pena, porque lo que tenemos nos lo llevamos y lo que tenemos es una experiencia de vida, una experiencia de muchos años de esta profesión que realmente, si no fuera una vocación, en muchos casos no la haríamos. No la haríamos por las circunstancias en las que nos hemos visto obligados a trabajar. Si no fuera una verdadera vocación, en algunos casos no la haríamos. No compensa nada de lo que en la calle se puedan imaginar que es la vida del piloto, al menos el piloto de helicóptero. En cuanto a estos jóvenes, para ascender, estoy viendo, no sé cómo se podría arreglar, pero ahí supongo que los gestores y administradores de empresa también ponen su granito de arena, sería que están asumiendo en muchas ocasiones ellos mismos trabajos de gestión y administración no remunerados, pero que cuando llegan a cierto carguillo se están inventando la aviación de nuevo. Es decir, oye, cuando tienes un copiloto que no ha sido de los mejores y resulta que ahora te está dando a ti instrucción, la normal de cada año para renovar y tal, y dices, pero esto tú, ¿de dónde lo has sacado? Bueno, es que hemos pensado, digo, ¿quiénes habéis pensado? Porque esto es un disparate lo que me estás pidiendo. No, porque por esto, por lo otro, y se inventan cosas. Digo, bueno, pues mira, ¿sabes qué? Los que hayáis pensado esto, me imagino que
el director de operaciones está detrás, no estoy hablando de ninguna empresa en concreto, estoy hablando bastante en general, pues que nos lo dé por escrito y si el nuevo procedimiento va a ser para esta situación, que lo dé por escrito, lo pongan en los anexos del manual de operaciones y aquí paz y después gloria, me explico, ¿no? Y bueno, y básicamente en 10 minutillos, no sé si me he pasado o no, es una de las situaciones. Se nos acaba el tiempo, Jaume. Vale, pero, pues... Oye, pero más o menos has contado lo que querías contar. Está claro que hay un problema de cultura, un problema de conocimientos que no están escritos en la norma, que no se regula cómo se puedan transmitir y que conforme a aquellas personas que os habéis formado en la aviación de otros tiempos, donde era más un tema de experiencia, de airmanship y menos un tema de normativa, conforme os vais retirando, pues es muy difícil que esos conocimientos, que esa cultura vaya pasando a los jóvenes y es importante que hagamos algo para que eso no se pierda. No sé si querías decir algo más, Jaume. No, porque muchísimas gracias por dejarme participar y explicar un poquito nuestra idiosincrasia. Al revés, Jaume, muchísimas gracias, de verdad, y espero que el mensaje pueda llegar y que podamos poco a poco irlo transmitiendo y que no se pierdan esos conocimientos de los que tú hablabas y a ver si esta iniciativa de montar este grupo de seguridad e intentar ir transmitiendo esos conocimientos, pues a ver si puede ir calando y que no se base todo únicamente en pensar que con la norma se han transmitido todos los conocimientos. Muy bien. Pues ahora nos va a hablar Gabriel Gomila. Biel, ya os he dicho que es controlador, pero también piloto de aviación general y nos va a contar un poco cómo también en su gremio se han ido encontrando un montón de situaciones en las cuales, pues efectivamente, no solo la norma y los procedimientos han sido lo necesario o lo esencial o ni siquiera lo importante para conseguir resolverlas. Sin más, pues Gabriel, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias, Antonio, por invitarme a esta charla. Encantado de colaborar, ya sabes, siempre. Y bueno, yo creo que todos incidimos en lo mismo. Normas y procedimientos. Normas y procedimientos son necesarios, es decir, hay que regular las conductas y las formas de actuar de las personas de la mejor manera posible y por eso es importante que haya unas buenas normas y procedimientos que te ayuden a hacer las actuaciones de una forma correcta. Eso es cierto y en eso no está nadie, yo creo ninguno de nosotros estamos en desacuerdo. Ahora bien, las normas y procedimientos deben ajustarse a la realidad. No puede haber normas y procedimientos que estén hechos de una forma que no se ajusten al mundo real. Es decir, hacemos una norma y procedimiento y esta norma y procedimiento pues está para cubrir casos excepcionales o está para, en caso de que haya un accidente, encontrar un culpable, un chivo expiatorio. Esa no es la finalidad de una norma y procedimiento. Eso tal vez en los países anglosajones lo tienen más claro y las normas y procedimientos se adaptan mucho más a la realidad cotidiana y son más fáciles de seguir. Aquí en España hemos tenido una cultura en que las normas y procedimientos se han ajustado, desgraciadamente, a lo que explicaba anteriormente. Y eso no debe de ser así. Además, estas normas y procedimientos tan necesarias que se ajusten a la realidad, pues no cubren todos los casos. Es imposible crear una normativa y unos procedimientos que cubran el 100% de los casos. Y estas normas deben, además de tener la normativa, pues tener una segunda fase que sería el conocimiento de la persona, que debe conocer esa normativa, pero que debe tener su capacidad para poder actuar con esa normativa y a lo mejor un poco fuera de esa normativa por unas circunstancias especiales.
Esto lo sabemos tanto en control como por aviación general. Yo en aviación general, además, siempre, tanto en control como en aviación general, he estado muy implicado en lo que es la formación. Yo he estado 11 años dando clases en radar, también he dado clases en torre de control y llevo más de 2.500 horas de instrucción en ultraligeros, que bueno, viene a ser lo mismo que avionetas, ¿no? Hoy en día. Entonces, estoy muy implicado en eso y intento transmitir que la persona debe conocer la norma, pero también debe de tener su capacidad de decisión basada en los conocimientos y en la experiencia, no a la ligera. No, eso nunca. Basada en conocimientos y en experiencia. Hay normas que nos llevan a situaciones absolutamente absurdas, que serían estos ejemplos. Ahí en la pantalla, además, tenéis la pantalla de radar y tenéis un ultraligero de última generación. Este ultraligero, fabricado por Pipistrel, es capaz de hacer un crucero de 270 kilómetros por hora con un Rotax de 100 caballos. O sea, opera con aerofrenos y con paso variable. Es decir, si estuviéramos en aviación general normal, la aviación general EASA, estaríamos hablando de un avión complejo. Y en cambio, en ultraligeros pues tiene otra normativa y no se le considera tal. Pero es así, las normas no se adaptan a veces a las realidades. Hay una norma que actualmente está aplicando, porque es una nueva cosa que se ha puesto en marcha en los últimos meses, o más meses que años, es un año y algo, meses, que es la unidad Pegaso de la Guardia Civil. La unidad Pegaso de la Guardia Civil aplica la normativa que se le da. Pero esa normativa, como decía anteriormente, creada en la Dirección General de Aviación Civil, estaba hecha para aplicarse en caso de accidente y encontrar un chivo expiatorio. Ahora se da esta normativa y nos encontramos con el absurdo de que si no tiene usted un radiofonista, no puede utilizar la radio. Cuando el radiofonista en ultraligero es una cosa kafkiana. Te examinan de radio en el examen de ultraligero general y no te dan la licencia de radio. Y luego, para obtener la licencia de radio, han realizado un procedimiento extremadamente complejo en el cual se tiene que además grabar las clases y las contestaciones y la forma en que habla la gente y para poder llegar al examen. De nuevo, segundo examen de radio, ya se ha pasado un examen de radio con varias preguntas dentro del examen general, pero hay que pasar un segundo examen para obtener la calificación de ultraligero. Bueno, mucha gente no lo pasa. Y ahora resulta que Pegaso últimamente está multando a la gente que lleva a bordo una radio, sin saber si la ha usado o no. Con lo cual, hay que quitar la radio de a bordo. Y eso, desde luego, no ayuda para nada a la seguridad aérea. Todo lo contrario. La situación, situational awareness, la situación de contexto, se pierde muchísimo si no se lleva una radio a bordo. No es el mismo ejemplo que el otro día hablaba Jaume, que es alguien en una situación crítica hablando por la radio tontamente. En ultraligero la situación no es crítica, pero el saber dónde está el otro ultraligero por la radio es muy interesante. Y si no llevas la radio, pues no lo tienes, no tienes esa opción. Otro ejemplo absurdo es los horarios nocturnos que se crearon en los centros de control. Resulta que se crea un horario nocturno manteniendo inicialmente, luego se ha ido modificando, pero manteniendo inicialmente el tiempo máximo de operación de 2 horas. Con lo cual tienes 2 horas de operación y 2 horas y 40 minutos de descanso, o 30 minutos mínimo de descanso. Con lo cual
rompes completamente los biorritmos de la persona. Ahora descanso un poquito, intento dormir un poco, ahora me llaman otra vez, tengo que volver a estar despierto, ahora tengo que volver a descansar, tengo que volver a dormirme un poco para intentar estar bien para la siguiente rato de operación. Durante toda la noche, empezando a las 10:30 o las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Cuando llegas a las 6 de la mañana después de una noche y ahora me levanto, ahora me tumbo, ahora me levanto, ahora me tumbo, pues acabas hecho un desastre. Y a las 6 de la mañana, que cuando viene el tráfico, es cuando peor estás. Es una otra forma de que la normativa, procedimiento, creado seguramente, como decía Jaime, por gente que no hace turnos nocturnos, crean una normativa absurda y que perjudica, no ayuda, perjudica a la operación. Luego están los procedimientos. El idealizar, idolatrizar los procedimientos. Un ejemplo claro de ello son los circuitos de aeródromo que utiliza la torre. Cuando yo empezaba, era jovencito, tenía 20 años, cuando estaba empezando a controlar en la Torre de Barcelona, utilizábamos el circuito de aeródromo. Y si un avión hacía un motor y al aire, pues se iba a circuito de aeródromo normalmente. Luego se coordinaba con centro de control, con servicio de aproximación por línea directa, línea caliente, que es solo pulsar un botón y hablas con el otro controlador, aunque esté en otro lugar. Y se arreglaba la situación dando, pues pásamelo de esta manera y pásamelo a mi frecuencia. O quédatelo y yo te voy a abrir un hueco. Y ya está, y así lo solucionábamos. Hoy en día he tenido alguna discusión con compañeros en algún momento porque el circuito de aeródromo, no, ¿qué dices? Para eso existe la aproximación frustrada. Vamos a ver, una cosa es una aproximación frustrada y otra cosa es un motor y al aire. Y debería distinguirse entre las dos cosas, pero no. Es más fácil ir a un procedimiento. Un procedimiento, ya está, y con eso lo soluciono todo y no pensamos. Motor y al aire, es igual, que siga procedimiento de frustrada. Y hay veces en que no se puede seguir. Yo ayer os comentaba el ejemplo ese que me pasó también de jovencito en la Torre de Palma, que me pasaron, yo tenía un tráfico que iba a despegar, entré en pista, lo autorizó a despegar, y en ese momento me pasan, estábamos en la pista 2-4 derecha de Palma, pista izquierda cerrada, era otra época y no se operaba en la izquierda. Me pasan un avión de Air Algérie en una base izquierda corta en aproximación visual. Llega Air Algérie, me llama, veo dónde está el otro que está empezando a moverse por la pista, el Air Algérie en base corta. Digo, bueno, va a dar tiempo, ese cálculo que hacen los controladores en décimas de segundo, de esto me cabe, esto no me cabe. Le digo a Air Algérie que continúe la aproximación a la pista y el Air Algérie me dice que no, que se va al aire. Y acabé pues con un despegue y una motor y al aire, uno encima del otro, con diferentes altitudes. Entonces, si yo hubiera aplicado que siga procedimiento, pues seguramente la cosa hubiera acabado mal. Pero no apliqué eso, apliqué sentido común, metí el Air Algérie a viento en cola. En cuanto usted tenga capacidad, vire inmediatamente a viento en cola izquierda. Se quitó de en medio, el otro siguió su ascendencia, ascendiendo en despegue, y los dos aviones se separaron sin ningún problema. Usar a veces, en vez de un procedimiento, pues el sentido común. Y hoy en día se centra todo el mundo, pilotos y controladores, en utilizar procedimiento, y no utilizar el sentido común, no utilizar la experiencia, no utilizar los conocimientos, ese bagaje aeronáutico, el airmanship que hablábamos antes. Hemos hablado que el procedimiento no lo cubre todo y existe que los pilotos pasan a ser también más pilotos de procedimiento en lugar de aviadores de antes. En control pasa lo mismo, como estábamos diciendo. Es decir, todo el mundo se automatiza más en vez de razonar más en base a los conocimientos que tenga. Una cosa clara es que en aviación general,
como os digo, también la conozco, inmensamente todo el mundo utiliza GPS. Y muchos no llevan cartas de papel, solamente GPS. Yo debo ser uno de los antiguos dinosaurios, de los pocos dinosaurios que quedan, que me cruzo Europa con cartas de papel, con el GPS en stand-by, apagado al lado por si hiciera falta en algún momento, pero con cartas de papel. Y normalmente no abro el GPS para nada. Subo y bajo de aquí a Inglaterra y vuelta, o aquí a Alemania y vuelta, solamente con cartas de papel, brújula y mapa. Es el tener un concepto más amplio de la navegación, que tengo que usar el GPS, no hay problema, se usa, pero sé navegar con una carta de papel. La mayoría, yo creo que hoy en día no saben utilizarlas. Esto es, de nuevo, procedimiento, GPS lo arregla todo. La automatización nos lo arregla todo. Me he encontrado un caso de que un ingeniero aeronáutico, o varios ingenieros, eran varios ingenieros aeronáuticos, no diferenciaban entre un Lycoming y un Continental. Creían que todo era lo mismo. Para un experto en aviación, porque estas personas debían ser expertas en aviación, me quedé con los ojos haciéndome chiribitas, que no distinguieran entre un Lycoming y un Continental. Es como si hablas a alguien de coches, que sepa de coches, se supone, porque tiene una carrera en ese aspecto, en esa técnica, en ese tramo, y te dijera que Renault y Citroën son lo mismo. Oiga, hay una cosa y hay otra, e incluso a lo mejor Renault y Citroën tienen más cosas parecidas, pero un Lycoming y un Continental, hay que saber lo que es una cosa y lo que es otra. Y eres ingeniero aeronáutico. Perdona, Gabriel, que nos queda poco tiempo. Perdón, sí, continúo, paso ya a lo que os hablaba de los ejemplos y de la conclusión final. Yo me he encontrado en ambos casos, por ejemplo, en un avión, un caso curioso que me pasó hace muchos años, y que la implicación y el querer trabajar en el tramo, en lo que es VFRs, me llevó a salvar una situación en el Centro de Control de Palma. O sea, despegaron dos aeronaves desde Menorca, volando a Son Bonet, al límite del ocaso. La de delante sabía cómo llegar y la de detrás seguía la de delante y no tenía ni idea. Se perdieron. La de delante continuó a Son Bonet, la de detrás perdió de vista la que llevaba delante, que la tenía que guiar, y se encontró por la zona de Capdepera volando a 3.000 pies a lo que suponía que era Son Bonet, que era el NDB de Costitx, de 351 de frecuencia, a 3.000 pies, que es precisamente a donde van todos los aviones, a 3.000 pies, para luego ejecutar la aproximación a la pista 24 derecha, en aquel entonces. Gracias a que yo seguí tutelando a este avión, lo bajé, le di vectores radar a un VFR, lo llevé a lo que es la carretera de Inca, lo hice seguir la carretera de Inca y al final el hombre me pidió que me autorizara a aterrizar en Son Bonet porque el hombre estaba asustado ya y yo, bueno, tuve que decir que yo, como no veía Son Bonet, no me podía autorizar a eso, que eso era una decisión que él debía de tomar y que si la quería tomar así, pues perfecto. Si no creía que fuera segura esa operación, que me lo dijera y que lo llevaría de la mano a Son San Juan. Al final aterrizó en Son Bonet y yo escribí un informe al respecto porque consideré que la actuación que había tenido era muy peligrosa y que si seguía haciendo cosas así, igual se mataba. Me respondieron de la Dirección General de Aviación Civil de Accidentes al cabo de un año, con lo cual si se tenía que matar ya se habría matado, y me dijeron que yo no tenía culpa. Que yo no lo escribí porque yo tuviera o dejara de tener culpa, yo escribí para que a esta persona se le diera algo más de instrucción y se le evitaran los errores, no para culpar a nadie, simplemente para evitar errores. En total, el resumen creo que es el mismo que has dicho tú, Antonio, que ha dicho Jaime, o que ahora hablará también Eduardo.
que es que hace falta un poco más de persona, hace falta un poco más de la implicación de la persona, el tener los conocimientos, el tener conocimientos aeronáuticos, tener experiencia y aplicar eso con sentido común, aparte de tener normas, que esas son importantes, hay que tenerlas, son una guía, pero que no lo son todo. La persona es muy importante y no solo la técnica y la normativa no lo resuelve todo. Pues muchas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias. Estoy seguro de que algunos de los que nos escuchan tendrán interés en hacer preguntas acerca de esto. Si sobra tiempo y si nos da permiso Miguel, aunque se le está haciendo muy tarde, pues a lo mejor podemos hablar unos minutos al final de la última presentación que nos queda, que es la de Eduardo Cuadrado. Y es, básicamente, nos va a hablar de la importancia de lo que acaba de introducir Gabriel, de no olvidarnos que las personas son el centro de la seguridad. Pues sin entretenerme más, Eduardo, y pidiéndote que seamos breves en la medida de lo posible, que se nos ha hecho un poco tarde, todo tuyo. A ello voy. Hoy he salido con el posquemador encendido y voy a intentar conseguirlo. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. De verdad que es un verdadero placer oíros y hablaros. Vamos a la presentación. Retomo el hilo de las estadísticas, siguiendo lo que Antonio nos hizo ver antes, porque efectivamente Antonio nos decía que en la seguridad en vuelo, el número de accidentes ha disminuido gracias a diversas acciones y medidas que se han tomado por parte de todos los protagonistas del sector aeronáutico o de aviación. Y efectivamente deberíamos de felicitarnos por ello. Pero claro, si vemos esta otra de fallecimientos debido a los distintos accidentes en los últimos años, también se ha notado un descenso y sobre todo en el último año. Pero el impacto mediático que tiene un accidente aéreo, todos lo conocéis, todos los hemos sufrido y seguimos sufriéndolo. No es aceptable que cada 2 meses, por ser muy optimista, recibamos una noticia de este tipo. Por eso hay que seguir haciendo algo. Pasas. Y por eso la industria, las autoridades y otros sectores siguen trabajando para mejorar en sus distintas áreas la seguridad en la aviación. En el avión, no voy a extenderme, ahora son posibles vuelos IMC, fiabilidad de sistemas, automatismos, protección. Los factores externos al avión, información meteo, las ayudas y los sistemas de navegación, sistema aproximación, cómo han mejorado los aeropuertos, los ATCs con su preparación, cómo se ha estandarizado la formación en cierto modo gracias a distintos conceptos, ahora el famoso Teaching and Learning. Obviamente los simuladores nos han mejorado la posibilidad de implementar la seguridad en vuelo. Y ya hemos hablado de la regulación con más o menos acierto. Evidentemente han contribuido, regulan ya de una manera estandarizada desarrollo de los distintos aviones con su producción y la operación. Ya cómo se forman las tripulaciones están perfectamente estandarizado. El concepto de seguridad en vuelo, procedimientos, lo cual es bueno. ¿Es bueno o tenemos aquí alguna laguna en alguno de los factores? Porque la pregunta que yo me hago es, ¿se ajusta a la evolución del piloto todos estos cambios? Aquí tenemos un ejemplo, eran las que más tenía a mano, un mismo piloto que volaba la Booker, ¿te acuerdas, Jesús? Y ese mismo piloto que pocos años más tarde, vuela el Eurofighter. La tecnología ha avanzado enormemente, los procedimientos. El piloto, se ajusta a esta evolución. Y no solo eso, sino, siguiente, esta regulación, esta formación, estos factores se ajustan a los avances de la tecnología. Ahí tenemos pocos años realmente, es decir, los hemos vivido afortunadamente. Pocos años han pasado de una a otra y seguimos trabajando, implementando regulaciones, factores, tecnologías, pero hay algo que todavía queda por hacer. Pasas, por favor. Y volvamos, ¿dónde hemos de trabajar? ¿Dónde hay que insistir?
pues seguimos viendo que en los últimos años, si vemos la causa del accidente, el factor principal siempre es la tripulación. Y podemos discutir este gráfico, pero podemos discutir que es el 60, el 70, el 80, hasta el 90. Y hay quien dice que el 100%. Pero sí es cierto que la tripulación, es decir, el factor humano, es el responsable, factor principal de la causa de los accidentes. Pasa, por favor. Entonces, obviamente, uno de los factores que más influyen en la competencia del piloto es la formación. Y la verdad es que se ha avanzado mucho, se ha estandarizado de tal forma que ahora mismo, estoy hablando de habilitaciones de tipo, ahora mismo la formación está basada en competencias, lo cual, perfecto, o sea, vamos a tratar de conseguir que el piloto sea seguro en la operación. Esas competencias, que como bien sabéis muchos, está dividida en las habilidades técnicas y en las habilidades no técnicas. Vamos a ver habilidades técnicas, aplicación de procedimientos. Vaya por Dios, procedimientos, normativa. Comunicación, sí, pero esa comunicación en sentido amplio o en sentido estricto de la cabina. Manejo del avión, modo automático, casualmente es más importante que el modo manual. Conocimiento de todo el sistema del avión. Ahí tenemos tal vez algunas críticas, después hablaré. Habilidades no técnicas, cooperación, sí, algo etéreo. Leadership y habilidad de gestión, como si el leadership y la habilidad de gestión se pudiese mejorar, implementar, enseñar, formar en un type rating. Toma de conocimiento de la situación. Sí, eso es lo más importante, obviamente. Toma de decisiones. ¿Se puede formar a un piloto para que la toma de decisiones sea de acuerdo a...? Sí, para los procedimientos normales, seguro. Pero al final toda esta formación, y así está definido, el objetivo es superar la verificación de competencia. Por cierto, la verificación de competencia está estandarizada, está publicada, todo el mundo sabe de qué se trata. Entonces, todo el proceso de formación al final concluye en superar una prueba que todos conocemos. Y, en mi opinión, todo ese proceso está orientado a lo mismo. No a saber más o menos, sino a superar el objetivo. Pasa, por favor. Y después de esto, obviamente, la pregunta es, ¿estamos los pilotos entrenados para esto? Porque hemos hablado de las situaciones normales y muchas anormales, pero aquí tenemos ejemplo de automatismo, 380, vuelo de Qantas, y de repente por una explosión en un motor se desencadena hasta 50 líneas, más de 50 líneas en el ECAN, que como algunos sabéis, el piloto tiene que seguir de acuerdo con el orden que está establecido. Todos estaréis conmigo que esto es inmanejable en una cabina en una situación de emergencia, pero es lo que hay. Tenemos aquí otro ejemplo de una posición anormal. Es decir, ¿qué piensa un piloto cuando ve que si su operación normal está limitada a 30 grados de bank angle, como así lo establecen algunos operadores, o no más de 45, porque ya el avión te puede proteger, y se encuentra con esta situación? Para pilotos jóvenes que no han sufrido estas situaciones, ¿qué puede pensar el piloto? O bien la de más abajo, por un fallo de anemometría, por un fallo de ángulos de ataque, por un fallo... ¿Qué interpreta el piloto que está pasando con el avión ahora mismo? Pasamos, por favor. Entonces, si nos ayudamos otra vez por los números, vemos que el año último, en el año 2019, que hubo, según explicó Antonio, es cierto, una mejora significativa en el número de accidentes y fallecimientos, vemos, y fijaros que salida de pista, daño en vuelo, bueno, el de arriba, la anterior, eso, daño en vuelo, aterrizaje duro con el tren colapsado, colisión de cola, daños en el suelo, una pérdida de control en vuelo, aproximación corta o incluso control contra el terreno. Es decir, todos ellos afectando al factor humano, todos ellos evitables, indudablemente, con una formación adecuada para todos estos. Pasamos, por favor.
Preparando la presentación, cayó en mi mano un libro que tú, Jesús, lo habrás visto porque lo hemos distribuido por ahí. Arma de aviación, reglamento de enseñanza de vuelo y manual de vuelo. No veis bien el año, pero os digo que es en 1936. Y empezando el capítulo 2, vemos el éxito de las escuelas de vuelo dependen principalmente de una cuidadosa selección de los aspirantes alumnos y de una designación de profesores acertada. Estos han de unir a las condiciones naturalmente imprescindibles, ojo, inteligencia, habilidad, un espíritu reflexivo y probada sensatez que constituyan normas en el futuro piloto pueda aspirarse. ¿Últimamente habéis oído hablar de estos conceptos? ¿O estábamos equivocados antes? ¿O estaban equivocados, perdón? ¿O estamos equivocados ahora? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ya para concluir de una manera rápida, mi visión personal sobre una operación segura y eficiente está basada en el conocimiento de, por una parte, el avión. Algunos de vosotros, en la formación, en vuestras tareas, veis que los cursos ahora de conocimiento del avión están realmente limitados. Volvemos a lo mismo, como hay un objetivo, hay que conseguir ese objetivo. Y en el objetivo no te vayan a preguntar cuál es el sistema eléctrico y cómo está diseñado y cómo está puesto en función. Y yo me he encontrado a pilotos de nueva generación, es decir, pilotos jóvenes, y que siguiendo el proceso del curso, nadie me ha pedido ampliación de conocimientos del avión. Me he encontrado muchos pilotos de los de antes, que continuamente me están diciendo ¿dónde podemos conseguir el esquema eléctrico para ver cómo es la distribución? ¿Dónde podemos conseguir el sistema eólico para saber? No existe. Hombre, a mí me gustaría para poder tomar una decisión en caso de fallo. Ya te lo va a decir el avión, qué es lo que tú tienes que hacer. Y efectivamente así es, salvo los casos que hemos visto anteriormente. Por una parte el avión y por la otra la persona. Esa persona tiene que conocer cuál es su capacidad en todos los sentidos. Es decir, hasta dónde puede llegar físicamente, intelectualmente, psicológicamente. ¿Dónde está su límite? Porque uniendo los dos factores, el avión y el personal, tenemos la tripulación. ¿Pasas, por favor? Y la tripulación es decir, ¿qué hace el avión? ¿Cómo es el avión? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cómo vuela? ¿Cuál es su aerodinámica? Y entonces yo, dentro del avión, ¿qué es lo que puedo hacer? Esa es la operación segura y eficiente donde se basa. Pasa, por favor, ya para concluir. Os puedo poner algún ejemplo. Obviamente este es de la mitología, pero es representativo del conocimiento del avión y de la persona. Sabéis que Dédalo y Ícaro estaban en el laberinto con muchas ganas de salir y entonces Dédalo, que era un buen ingeniero, dice, oye hijo, vamos a fabricar unas alas de cera, de plumas y nos vamos a ir. Pero ojo, no subas muy alto porque el calor del sol te va a derretir la cera y te vas a matar. Y no bajes mucho porque la salinidad del agua del mar te puede endurecer las alas y va a aumentar el peso y te vas a caer. Ah, muy bien. Salen, despegan y conociendo las limitaciones del avión, Ícaro, que era un jovenzuelo muy arriesgado, muy atrevido, empezó a disfrutar del vuelo y efectivamente perdió el conocimiento de lo que era el avión, de las limitaciones y se fue hacia arriba y efectivamente los consejos de su padre eran muy apropiados pero no sirvieron para... Y vamos a la siguiente ya para contar, podría alargarme, pero solamente voy a hacer... Tuve un accidente del Eurofighter, el prototipo, se me pararon los dos motores a 45.000 pies. ¿Y cuál es el impacto de la parada de los motores? Pues, entre otras cosas, que te quedas sin energía eléctrica, pero bueno, la batería es de estas de las buenas, entonces tenía batería electricidad, pero perdí el hidráulico. Como bien sabéis, en el Eurofighter, un avión inestable, si no tienes hidráulico que te mantenga la estabilidad, el avión pierde la estabilidad. Yo conocía cuál era el impacto porque llevaba ya 17 años trabajando en el programa, había tenido reuniones varias con distintos diseñadores, distintos especialistas, y la pérdida de estabilidad, pues efectivamente sucede, pero
hasta que no pierda la estabilidad del todo, tú puedes seguir volando. Y el procedimiento decía, en caso de que oigas double hydraulic fail, lánzate, no esperes. Y efectivamente, parada de motores y a los 15 segundos empezó el double hydraulic fail. Pero el avión era un perfecto planeador, en silencio absoluto, volaba de maravilla sin tocar la palanca y el avión volaba. Y cada 5 segundos double hydraulic fail, pero el avión seguía volando. Bueno, me mantuve en el aire durante 1 minuto más desde que empezase el procedimiento y el avión volaba perfectamente. ¿Y cuando tomé la decisión de lanzarme? Justo cuando el avión perdía la estabilidad. Momento hacia arriba, momento hacia abajo, lanzamiento, no esperé al tercero. No se salvó el accidente, por supuesto, pero gracias a ese minuto, los datos que se tomaron del avión que seguían transmitiendo a la Tierra a la estación de telemetría fueron muy valiosos para implementar algunos de los sistemas, cambiar los procedimientos y hacer posible que la seguridad aumentase en los futuros operadores. Seguiría con más, pero Antonio me está mirando con malos ojos. Muchas gracias por todo y un placer, de verdad. Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo. La verdad es que me quedo con ganas de que nos sigas contando historias de estas y estoy seguro que la audiencia también, pero es un poquito tarde, son más de las 8:30. No sé si nos queda tiempo para un poquito de tertulia o preguntas. Miguel, lo que tú digas. No. Hoy estamos a vuestra disposición. Realmente ha sido maravilloso los 4. Muchísimas gracias. Yo me lo he pasado maravillosamente bien. 3 se han tenido que marchar por el tiempo. Me han dejado en el chat que diga en su nombre también daros las gracias por lo bien que se lo han pasado todos, ¿no? Realmente esto me anima a que os invite otro día, decimos pasar 1 mes, 2 meses, porque realmente lo que sabéis los 4 y las experiencias que tenéis los 4, realmente las podemos compartir entre todos, que es lo bonito de la aviación. Deciros solamente, para aquellos que es la primera vez que se conectan, que mañana, supongo que mañana pasado, el vídeo estará subido en YouTube, en la página de la Fundación. Si en YouTube buscáis Fundación Aeronáutica Mallorquina, allí encontraréis todo lo que estamos subiendo. Subiremos este vídeo y os garantizo que después hay muchísima gente que los está viendo. Y algún otro que quiera seguir nuestras charlas, pues me podéis pasar el email y por correo electrónico os pasaré todos los programas de todas las actividades que vamos haciendo y bueno, y poco a poco pues cada día podemos ser un poquito más. Y como dice Antonio, abrimos un turno de palabras para los que quieran y a vuestra disposición.